Buenos días, pueblo de México. Hoy es 3 de marzo del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Le cuento que la mansión dorada de la panista Maru Campos abre un nuevo escándalo de corrupción en Chihuahua. Tenemos más noticias sobre la reforma electoral. Detienen por extorsión y cohecho a Karina Barrón, una funcionaria priista de Monterrey. Alito Moreno respalda a Estados Unidos en su cruzada contra Irán. Se reportan más de 22 millones de empleos formales afiliados al IMSS en México. También le cuento que Paramount oficializa su compra de Warner Bros. Y Netflix se queda con las ganas. Además, Gianni Infantino y todas las consecuencias del caso de racismo entre Prestiani y Vinicius. No se vayan, comenzamos. Arrancamos hoy miércoles con un caso muy importante de desvío de recursos públicos y mucha corrupción. La protagonista de esta vergonzosa noticia es la siempre polémica panista y gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, más conocida como Maru Campos, así le gusta que le digan. Se trata, solicitados, de una investigación realizada por un portal llamado Sin Embargo, que documentó el coste de la casa de la gobernadora y la red de sobornos y partidas secretas registradas desde la administración del exgobernador corrupto César Duarte. Dinero que puso los cimientos de la llamada Mansión Dorada, que no la tiene ni Obama, ¿eh? Hablamos de una fortaleza opulenta con acabados de lujo al interior del exclusivo fraccionamiento residencial Bosques de San Francisco. Esto se encuentra al poniente de la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con el reporte, la residencia de 1,800 metros cuadrados luce desde el acceso principal de dicho fraccionamiento. Un vestíbulo con piso de madera natural en patrón de tablero de ajedrez enmarca la entrada del inmueble, que incluye alberca, jardín con árboles nativos y chimenea. En el interior de la casa, uno de los detalles más llamativos es el plafón dorado de los baños de invitados, decorados con 400 hojas de oro para candil, o sea, buchoncísimo todo. El conjunto se construye sobre un predio con valor catastral estimado en 32 millones de pesos, cifra a la que deben sumarse acabados, mobiliario y obras decorativas. Documentos del registro público de la propiedad confirman que el terreno forma parte de la herencia que recibió la mandataria tras el fallecimiento el 5 de octubre pasado de su esposo, el empresario Víctor Manuel Cruz Rusek, quien fue considerado uno de los empresarios más acaudalados del estado, con más de 20 empresas y una amplia influencia económica y política. La propiedad está integrada por los lotes 13 y 14 del fraccionamiento, que fueron fusionados en febrero del 2024 para conformar una sola unidad topográfica de 1,200 metros cuadrados, con un valor estimado de 26 millones de pesos. A esto se le sumó otro lote, el 15, adquirido también por Cruz Rusek y valuado en 5.7 millones de pesos. Además, existe un tercer lote de 600 metros cuadrados que originalmente estaba asignado para una caseta de vigilancia y que actualmente se encuentra en construcción. Vecinos del fraccionamiento mencionan que la residencia cuenta con vigilancia permanente de al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal, además de guardias personales asignadas a Maru Campos. También habría personal de seguridad para su hermano y para su madre, quien preside el DIF estatal. Pero la historia patrimonial no se limita a la herencia, y es aquí donde empieza lo bueno. Todo indica que en el año 2023, año en el que Maru Campos inició su relación con Cruz Rusek, sus ingresos reportados aumentaron de manera significativa. En su declaración patrimonial de ese año informó ingresos anuales por más de 7 millones de pesos. 2 millones por su cargo público y 5 millones por enajenación de bienes. Pero entre 2016 y 2022 su promedio anual había sido cercano a los 2 millones de pesos. La red de operaciones inmobiliarias incluye transacciones con empresas vinculadas a José Luis García Mayagoitia, quien fue contralor y secretario de Hacienda durante el gobierno del corrupto César Duarte.
Durante esa administración se documentó el esquema conocido como la nómina secreta, mediante el cual se habrían distribuido al menos 1.100 millones de pesos en sobornos a diversos actores políticos y sociales. No podría saberse de estos panistas. Bueno, le sigo contando que Maru Campos fue señalada precisamente por haber recibido más de 9 millones de pesos de ese mecanismo cuando era diputada local. Incluso fue vinculada a proceso. Sin embargo, tras ganar la gubernatura en 2021, el caso perdió impulso y hasta ahora no existe una sentencia en su contra. La salvó el fuero, pero no el escrutinio público. Pero déjenme profundizar en el caso. Las empresas Mykonos e inmobiliarias Sisougichi, relacionadas con García Mayagoitia, aparecen en varias operaciones inmobiliarias ligadas a la gobernadora y a su entorno. En diciembre de 2023, Mykonos vendió el lote 14 del fraccionamiento a Cruz Rusek. Meses antes, la propia mandataria había reportado la compra a crédito en 2022 de una casa de 500 metros cuadrados valuada en 8 millones de pesos a la otra inmobiliaria. En 2023 también informó la cesión de terrenos de 500 metros cuadrados por parte de Mykonos valuados en 5 millones de pesos. Registros públicos muestran que se trató de una permuta realizada el 28 de abril de ese año, mediante la cual obtuvo el 100% de los derechos de un terreno en el condominio residencial San Francisco 3, ubicado en la calle Paso del Norte. En su declaración patrimonial de 2025, Maru Campos reportó la venta de ese terreno de 5 millones de pesos. No obstante, en el registro público aún aparece a su nombre hasta febrero de 2026. En total, las propiedades reconocidas por la mandataria, incluyendo la casa de 8 millones y los 3 lotes heredados, suman al menos 2.300 metros cuadrados y un valor aproximado de 40 millones de pesos, sin contar el costo de los acabados y el inmobiliario buchón. A estas operaciones se suman las actividades de las empresas Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, en la que Campos Galván declaró poseer el 98% de participación, aunque asegura no intervenir en la toma de decisiones. Esta firma adquirió 2023 y 2024 propiedades por al menos 43 millones de pesos, entre ellas 2 bodegas con valor conjunto de 37 millones de pesos, compradas a Mykonos bajo esquemas de pago mensual. Uno de esos inmuebles fue arrendado en 2023 al Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte del municipio de Chihuahua, con una renta anual de 23,100 pesos. La empresa también compró un lote en Plaza San Miguel, desarrollado e impulsado por Mykonos, otra vez al norte de la ciudad. No es de sorprender esta triangulación de recursos que el crecimiento de Mykonos haya coincidido así, de la nada, con la expansión de dichas operaciones. Desde 2023, la empresa obtuvo al menos una decena de permisos municipales para proyectos residenciales de alto valor, como el fraccionamiento Cíbola, Rialto Residencial, Saratoga, By Mykonos y Plaza San Miguel. Según el registro público estatal, acumula 559 propiedades, 476 de ellas en el distrito Morelos. El arquitecto encargado del diseño y construcción de la llamada Mansión Dorada es Sergio de las Casas González, propietario de Materialista e ID Home. En 2023, otra de sus empresas, Involto Design Group, fue obligada a suspender actividades por orden judicial al aparecer relacionada con una causa penal vinculada a fraude, al caso de Aras Investment Business Group, que dejó más de 4,000 víctimas. Esos son los amiguitos de Maru Campos. Al cumplir 3 años como gobernadora, Maru Campos reportó en 2024 ingresos anuales de 7 millones de pesos, de los cuales 5 millones provinieron nuevamente de enajenación de bienes, sin detallar públicamente las propiedades involucradas. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia mañanera luego de ser consultada al respecto. Afirmó que Maru Campos y los involucrados deben aclarar los recursos destinados en la construcción de la llamada Mansión Dorada. Antes de emitir cualquier juicio, la mandataria pidió revisar muy bien este caso. Eso sí, dijo que de confirmarse, situaciones así no pueden pasar. Es decir, se tendrán que investigar y vincular si procede o no. Esto dijo la presidenta. Vamos a verlo. Bueno, primero hay que revisar el caso, ¿verdad? Para poder opinar, pero no, en caso de ser cierto, pues no puede ser. Así de sencillo.
y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos, siempre. ¿Le competiría también a la Fiscalía General realizar una investigación? Pues hay que ver, primero hay que revisar el caso y sí tendría que pues, revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto, ¿verdad? O delitos en todo esto. ¿O si hay recursos federales involucrados? Si hay recursos federales involucrados, pues tiene que ser la Auditoría Superior, en una primera auditoría y en todo caso la Fiscalía General, pero pues hay que revisar el caso. Lo cierto es que entre herencias, permutas, créditos y sociedades mercantiles, el patrimonio inmobiliario de la mandataria chihuahuense continúa bajo el escrutinio público, en medio de cuestionamientos sobre las redes políticas y empresariales que acompañaron su crecimiento económico. Todo esto, solecitos, huele muy mal. Pero ¿qué podríamos esperar nosotros del PAN y de las cloacas que todavía están por destaparse? Yo les seguiré contando de todas las truculencias ahí que hace Maru Campos. ¿Y qué cree? Que los diputados se quedaron esperando y que ya todo el mundo está bien atacado, porque vamos ahora a revisar cómo va el proceso de la reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues siguen las intrigas y los jaloneos tanto en los partidos de oposición como entre algunos integrantes de la Alianza de la Cuarta Transformación. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum informó que le estaba dando una última revisada y que por la tarde sería enviada a la Cámara de Diputados. Pero la mañana de este martes, Sheinbaum aclaró que anoche todavía hizo algunas correcciones al borrador y que ahora sí, este martes, se dará trámite al documento. Mañana, tarde, noche, no sabemos, pero hoy se entrega. El presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados, el morenista Víctor Hugo Lobo, explicó que una vez recibida la iniciativa, la mesa directiva convocará a su comisión y a la de puntos constitucionales para iniciar con la revisión preliminar y los foros de la consulta. Esta etapa, que podría extenderse por una semana a partir de este mismo viernes 6 de marzo. Los diputados de comisiones podrían tener listo su dictamen entre 17 y 16 de marzo, por ahí. La ley establece que se necesitan 5 días hábiles para que el resto de los diputados conozca y revise la propuesta, por lo que sería hasta el 24 de marzo que el proyecto suba al Pleno para su discusión en lo general. No obstante, Víctor Hugo Lobo aclaró que estos plazos podrían reducirse o extenderse, según la velocidad y pertinencia del proceso. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la propuesta tiene como prioridad los intereses del pueblo, pues los espacios de representación proporcional no pueden seguir siendo un botín para las cúpulas de los partidos y el costo de los procesos electorales debe reducirse de manera radical. De acuerdo con la presidenta. El fin de semana, el Partido del Trabajo publicó un comunicado donde, aunque reiteraron su respaldo y compromiso con la presidenta, advirtieron que no permitirán retrocesos en la reforma electoral y que algunos puntos de la iniciativa apuntan al regreso del sistema del partido único. Miren, sin duda los compañeros del PT están un poco confundidos y tal vez asustados por la posibilidad de someterse a la voluntad del pueblo. Además, hay que recordar que la propuesta apenas será presentada de manera oficial, ni siquiera la han leído por completo y ya están de intensos con «ay no, es un retroceso, mi». Bueno, no es cierto, ya no se pasen. En cuanto al Partido Verde, el coordinador de la bancada en el Senado, Manuel El Güero Velasco, y besotes al Güero Velasco, informó que están de acuerdo con un 90 o 95% con el contenido de la propuesta, pero que de todos modos van a revisar la redacción final una vez que se entregue el documento. Además aclaró que sí están dispuestos a apoyar la eliminación de las listas plurinominales, pese a que algunos de sus legisladores se han manifestado en contra. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó un desplogado firmado por Francisco Labastida, Malo Fabio Beltrones, puro impresentable. Voy a seguir diciéndole. Miren, Francisco Labastida, Malo Fabio Beltrones, Diego Fernández de Ceballos, conocido también como el Jefe Diego, así como el experto electoral Jorge Alcocer. La presidenta calificó a Labastida, Beltrones y el Jefe Diego como creaciones de Carlos Salinas de Gortari y puso en duda su credibilidad como defensores de la democracia. Si fueron ahí cómplices de fraude una y otra vez.
Dijo que hasta ahora ninguno de ellos había demostrado una preocupación por la representación del pueblo, pero en cambio sí fueron algo así como los padres fundadores del prianismo, pues fue durante el apogeo de estos personajes en el poder que se consolidó esa estructura neoliberal de saqueo, corrupción y compadrazgo. ¿Saben qué? Si me lo preguntan a mí, la presidenta le tiró los dientes. En su comunicado, los exponentes máximos del prianismo manifestaron su preocupación por posibles riesgos contra la democracia mexicana y pidieron mantener el actual esquema de representación proporcional, aunque establece un límite de máximo de 300 legisladores por partidos. Resulta bien curioso que ahora estos paladines de la justicia salgan muy preocupados a criticar la reforma electoral, sobre todo en el caso del senador Manlio Fabio Beltrones, de quien, según sabemos, sigue excluido de la bancada de su partido en el Senado. Don Beltrones, o Beltrone, como también se le conoce, era un entusiasta promotor de la eliminación de los diputados plurinominales durante el gobierno de los gobiernos del PRI. Así lo expresó en varias ocasiones tanto con Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto. Escuchemos al propio Manlio Fabio coincidiendo en el ya lejano 2010 que ya no era necesario mantener a los pluris porque ya habían cumplido con su misión. Hubo una razón para que nacieran los plurinominales, misma que creo que ya cumplió con sus efectos en el momento y que el siglo XXI nos pone frente a otras razones que nos haría estudiar la vigencia, la permanencia de estos legisladores plurinominales, cuando ya sabemos que ahora sí la pluralidad en México se refleja perfectamente bien en el resultado de las elecciones. ¿Cómo ven, solecitos? Bien decía el presidente López Obrador que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Hace 16 años, cuando el PRIAN controlaba y manipulaba toda la estructura del Estado, ahí sí los plurinominales ya habían cerrado su ciclo. Pero ahora que esos espacios representan la última trinchera de los conservadores borrados por la voluntad del pueblo, ahí sí es necesario reconocer y rescatar el valor de la representación proporcional. Y ojo, que la propuesta de la presidenta no propone eliminar por 20ª vez la representación plurinominal, sino que esos 200 escaños en la Cámara de Diputados también tienen que ser definidos mediante el voto de la gente y no por esas listas horrendas encabezadas, en su gran mayoría, por puro presunto delincuente y ampón. Como ya vimos, gracias a Manlio Fabio Beltrones, aunque hoy el PRI y el PAN están al borde del colapso por la propuesta de la reforma electoral, lo cierto es que en el pasado ambos partidos promovieron propuestas para reducir o eliminar a los legisladores plurinominales. En 2010, el grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, eliminando 100 de los 200 plurinominales y dejar en el Senado en 96 escaños, suprimiendo los 32 de la lista nacional. El acuerdo era claro. México tenía un Congreso sobredimensionado, incluso más grande que el de Brasil, tomando en cuenta su población. Uno de los impulsores de esa propuesta fue Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, y que hoy se aferra a la lista de los pluris. El PAN también empujó esa idea. En 2009, el entonces presidente Felipe Calderón planteó eliminar las 32 senadurías plurinominales y reducir de 200 a 160 los diputados de representación proporcional. Años después, en 2012, legisladores panistas volvieron a proponer al Senado 96 integrantes, todos electos por mayoría relativa. El discurso era similar: más eficiencia, más acuerdos y menos gasto. Hoy, sin embargo, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, rechaza la reforma electoral de la presidenta y asegura que nació muerta. Desde Chihuahua, durante el informe de la gobernadora Maru Campos, afirmó que la Cuarta Transformación camina hacia la autodestrucción por intentar concentrar el poder y que en su partido no acompañarán el proyecto. Romero dio su contrapropuesta a la reforma con ejes como impedir el registro de candidatos vinculados al crimen organizado. Aquí tendrían que recordar que fue el propio espurio Felipe Calderón quien se robó las elecciones presidenciales de 2006 y puso como secretario de Seguridad al narcotraficante Genaro García Luna, quien fue detenido, procesado y sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos.
Otra idea genial del líder panista es una segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Aunque los últimos 2 comicios de la Cuarta Transformación han ganado por paliza con nuestro querido expresidente AMLO y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero déjenlos. Tal vez esas propuestas ingenuas los hacen muy felices y hacen creer que son muy inteligentes, aunque dudamos que lo hayan pensado ellos solitos. En fin, solecitos, la reforma electoral va porque va. Y guste a quien le guste, y miren, sí les estoy hablando a los del Partido Verde y al Partido del Trabajo. Es momento de que elijan el bando del pueblo y dejen a la oposición en el basurero de la historia. No se vayan a resbalar por accidente. Ahí se las dejo. Y miren, en un caso lamentable, les voy a contar que el pasado domingo 1 de marzo la Fiscalía General de la República detuvo a una señora llamada Karina Barrón, que es exdiputada priista y que actualmente se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva en Monterrey, donde gobierna Adrián de la Garza. La detención se realizó en el municipio de San Nicolás de la Garza, Nuevo León, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y aunque la ficha oficial no detalló los delitos, es por presuntos cargos de cohecho, extorsión y falsedad de declaraciones. Barrón fue detenida por una acusación presentada por el senador morenista Waldo Fernández. Según el legislador, una denuncia presentada en su contra por la funcionaria ante la Fiscalía de Nuevo León habría sido un montaje y fabricación de hechos, y su arresto se relaciona con la investigación de esos señalamientos falsos. Según versiones extraoficiales, Karina Barrón habría pagado $1 millón a una mujer para que presentara una denuncia contra Waldo Fernández por presunto abuso sexual. Esto en el marco de las elecciones de 2024 y con la intención de afectar políticamente al morenista. Tras el arresto, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso y descartó que haya tintes políticos, pues de acuerdo con la información que le proporcionó la Fiscalía, hay suficientes pruebas en contra de la priista. En cuanto al gobierno municipal de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, reiteró su respeto al debido proceso y que desconocen los motivos de la detención, pero que, por lo que se sabe, son ajenos al desempeño de Barrón en la administración local. Karina Barrón fue diputada local en el Congreso de Nuevo León y diputada federal antes de ser designada en octubre de 2024 como secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey. También fue candidata al Senado en 2024 por la coalición PRI-PAN-PRD, pero quien ganó fue Waldo Fernández. Vamos a ver en qué acaba esto, pero me parece por demás grave que por política metan este tipo de cosas que pueden arruinar la carrera de cualquiera. En fin. En otras noticias vergonzosas del PRIAN, les cuento que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sigue desesperado por atención y ahora fijó postura, aunque a nadie le importa, frente a los recientes ataques contra Irán y expresó su respaldo al gobierno de Estados Unidos en un posicionamiento público difundido a través de un comunicado. A este tipo le convendría más quedarse callado, porque cada vez que abre la boca es solo para hundirse más. Pero fíjense que en el documento el también senador señaló que los acontecimientos en Medio Oriente no pueden analizarse al margen de lo que calificó como años de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de Irán. Bueno, en Irán. De acuerdo con su mensaje, en ese país se han documentado persecuciones políticas, represión institucionalizada y una preocupante ausencia de Estado de Derecho. Parece que está describiendo al México prianista, que tuvimos que soportar, por desgracia, por décadas. Y es que justo esto es lo que molesta a la sociedad mexicana, la hipocresía y el cinismo de Alito, quien no tiene autoridad ni calidad moral para señalar nada. El partido al que representa ha sido un promotor histórico de injusticias en nuestro país. Según el PRI, México no debe convertirse en cómplice de regímenes que han reprimido y atacado a mujeres, jóvenes y comunidades enteras. Subrayó que de estar al frente del gobierno federal, ni en sus sueños eso va a ocurrir. Bueno.
El país asumiría con firmeza su papel en la geopolítica hemisférica y respaldarían sin ambigüedades las decisiones estratégicas de su principal socio comercial y vecino del norte. Para el dirigente del PRI, cuando el poder se impone a través del miedo y la violencia, se rompe la legitimidad política. Ah, miren, está hablando de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, entre muchos otros, ¿no? Ay, no, Alito. Finalmente, el dirigente priista afirmó que ningún proyecto político puede justificarse si se construye sobre la negociación de libertades básicas y sostuvo que México debe mantener una voz firme sin convertirse en cómplice de dictaduras. Ni una palabra sobre los más de 200 muertes en Irán por los bombardeos. Ni una palabra sobre las 150 víctimas que se estiman perdieron la vida en el cobarde ataque contra la escuela de niñas. Alito siendo Alito y el PRI siendo el PRI. Por eso están donde están y ahí es donde se tienen que quedar. Y después del entripado que acabo de hacer, le voy con buenas noticias. Vamos ahora a quitarnos un poquito la mala vibra de los prianistas porque apenas es martes y queremos ser felices y libres. Le cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la economía nacional continúa con resultados positivos, especialmente en materia laboral. Y es que al 28 de febrero pasado se registraron 22.527.854 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa la cifra más baja para un mes de febrero desde que se tiene registro histórico. Tan solo en febrero de 2026 se crearon 157.882 nuevos empleos formales, reflejando un dinamismo positivo en la incorporación de trabajadores al sector asegurado. Al cierre de enero de 2026, el IMSS reportó 22.508.972 puestos de trabajo afiliados. También es un récord histórico para ese mes, aunque con una ligera pérdida mensual de 8.104 empleos con respecto a diciembre, atribuida en buena parte a ajustes de empleos estacionales de fin de año. Además del crecimiento en el empleo, la presidenta Claudia Sheinbaum puso énfasis en la calidad de los puestos generados. Según los datos presentados, el 87.4% de los nuevos empleos son permanentes, una proporción alta y que es señal de mayor seguridad laboral para los trabajadores. Y de todos los empleos creados, más de 9 millones corresponden a puestos que ocupan mujeres, más del 40% del total, que indica un avance en la participación femenina dentro del mercado formal. En materia de sueldos, que es otro indicador económico clave, el IMSS reportó que el salario base de cotización promedio alcanzó 665.6 pesos diarios, el nivel más alto registrado hasta ahora. Esto equivale a alrededor de 20.245 pesos mensuales, un incremento anual de 7.4% que supera la inflación y que significa mayor poder adquisitivo para las y los trabajadores. Y ahora sí, Solecito. Ay, ahí viene. Hoy no se le hizo tarde. Hola. ¡Hola! Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Ay. O sea, ya Ahí está bien. me ibas a quitar la No, silla. ¿cómo crees? Muy bien. ¿Qué tal, Estoy qué tal? lista. Oye, ¿cuál es la canción del día? ¿Todo bien? Habíamos dicho, sí, todo chido. Qué bueno. Habíamos dicho The Strokes. Ajá, ¿cuál de The Strokes? ¿Cuál es tu favorita? Y después te digo cuál es la mía. You Only Live Once es mi favorita. Ok, ¿esa es tu favorita? Sí. Oh. ¿La tuya? Ode to the Mets. Ode to the Mats. Bueno, es Esa una fue. gran canción. Ode to the Dos Mats. canciones del día. Las dos canciones del día. Vaya a escuchar a The Strokes, que es la mejor banda millennial que haya existido en la faz de la Tierra. Y tiene uno de los mejores bajistas y guitarristas en la historia. No me arroben. En fin, la novela llegó a su fin. Netflix se ha quedado con las ganas de quedarse con todo el pastel del streaming. Ya se confirmó uno de los movimientos corporativos más relevantes de los últimos años, y es que Paramount oficializó la compra de Warner Bros. Discovery por una cifra cercana a los 110 mil millones de dólares. El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la compañía, David Ellison, durante una llamada con inversionistas. Ahí confirmó que una vez
que la operación reciba el aval de las autoridades regulatorias, se unificarán los servicios de streaming HBO Max y Paramount. Según explicó Ellison, la integración de ambas plataformas permitirá sumar más de 200 millones de suscriptores a nivel global, lo que colocará al nuevo grupo en mejor posición para competir con los líderes del mercado de streaming. Por ahora, no se han detallado los términos específicos de la fusión. No está claro si el contenido de HBO Max se integrará completamente dentro de Paramount, si habrá distintos niveles de suscripción o si se mantendrán marcas diferenciadas bajo una misma estructura corporativa. Lo que sí dejó claro el directivo es que la marca HBO conservará autonomía creativa. Señaló que el equipo encabezado por Casey Bloys ha realizado un trabajo destacado y que la intención es que HBO continúe operando con independencia para seguir produciendo contenidos originales de alta calidad. En otras palabras, la estrategia apunta a preservar el prestigio y la identidad de la marca, mientras se consolida la estructura empresarial. La operación no estuvo exenta de competencia. Paramount lanzó varias ofertas no solicitadas para adquirir Warner Bros. Que inicialmente fueron rechazadas por la administración encabezada por David Salz. No sé cómo se llama ese señor. ¿Tú sí? Bueno, el dueño. Desde ahorita le vamos a decir el dueño. Incluso se anunció en su momento un acuerdo para vender la compañía a Netflix. Sin embargo, esa negociación no prosperó. Netflix finalmente se retiró del proceso y recibió una compensación estimada de $2.800 millones. Warner Bros. Discovery, por su parte, aseguró una cláusula que le garantiza $7.000 millones si la operación con Paramount no se concreta. Se prevé que el cierre definitivo de la transacción tome entre 6 y 12 meses, periodo en el que la compra será analizada por las autoridades regulatorias en un contexto de creciente escrutinio sobre la concentración del poder de la industria del entretenimiento. De concretarse, el nuevo conglomerado reunirá algunos de los catálogos más sólidos del mercado audiovisual, marcando un punto de inflexión en la competencia global por el dominio del streaming. Ya aquí les hemos contado que en el gobierno de Estados Unidos había ciertas reservas sobre el papel de Netflix y la línea de sus contenidos. Tal vez ese haya sido el factor relevante para que de la nada y por arte de magia Paramount se haya llevado esta primera batalla de la guerra del streaming. Yo tengo solamente dos cosas que decir. Todavía puede ser que no estemos llegando al fin del cine, como se había avisorado de la compra de Netflix y que ya iba a Netflix a tener absolutamente todo. La otra cosa es, a Estados Unidos le está incomodando demasiado el contenido woke. ¿Por qué? Porque tienen ahí esas cosas. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Ojalá se concrete, ¿no? ¿Tú qué opinas, Solecito? Nada. Dice que no opina nada, que no le interesa el tema, aunque es cineasta. Ni modo. Bueno, les voy a contar un chisme de FIFAs. Ay. Bueno, a mí me contaron, primero quiero dar un poco de contexto, a mí me contaron que este es un chillón. El señor de acá es un chillón. Y que, ¿sí o no? Es un chillón. Pero el racismo no se vale, aunque de todo chille, ¿no? Vamos a condenarlo. Miren, entramos en modo FIFAs, pero con causa social. Vamos a hablar del mexicano de moda, este ferviente guadalupano, que en las últimas semanas nada más le ha faltado cantar El cielito lindo. Se trata de Gianni Infantino. Horrible, no lo odiamos, pero pues miren, ha apoyado mucho a México y es presidente de la FIFA y pues aquí se va a hacer el Mundial de Fútbol. Quien además de estar súper comprometido con la organización del Mundial 2026 en nuestro país, ahora pide castigar a jugadores que se cubran la boca durante los partidos. Vamos con un poquito de contexto. ¿Alguien de aquí estaba enterado de esta noticia? Tú sí. Tú también. Tú también. ¿Allá atrás? También. Muy bien. ¿Allá atrás? ¿Estaban enterados? No. Te lo voy a contar a ti, no más. Mira, fíjate que les voy a dar contexto. Seguramente hace unas semanas vieron el escándalo que se armó durante el partido de la Benéfica contra Real Madrid en el juego de repechaje de la Champions League. Como bien saben, en ese partido disputado por Portugal, los locales perdieron 1-0 ante el Madrid con un golazo de Vinicius Jr. Pero esa no fue la nota.
aunque el golazo sí. Lo que se robó la atención del mundo fue que durante la campal de los empujones e insultos entre jugadores de ambos equipos, el mediocampista argentino Gianluca Pristiani se cubrió la boca con su playera al momento de gritarle algo a Vinicius. O sea, a este. ¿Ok? ¿Todos bien? Muy bien. El delantero brasileño de inmediato acusó a Pristiani con el árbitro por un supuesto insulto racista con la palabra mono. De ahí se armó todo el merequetengue, solecitos, donde todos los jugadores del equipo español respaldaron a su compañero, mientras que en la Benfica, Benfica. Si es que aquí el FIFAs... ¿tú estás enterado, Sol? Señor Sol. ¿Y qué opinas? Dinos qué opinas mientras le sigo contando. No me está diciendo nada. Sí. Dice que puede ser entendible, pero de inicio... dice que es entendible, pero que de inicio siempre se queja mucho. El del Benfica. Bueno, se aferraron a la versión de que su jugador, de que no usó esa palabra. O sea, los de este lado dijeron, no es cierto, es inocente. Y no, sí me lo dijo. Bueno. Cosas de FIFAs que suceden. De manera provisional, la UEFA decidió suspender a Pristiani para el partido de vuelta y el Benfica perdió 2-1 ante el Madrid en el Santiago Bernabéu. El argentino ha rechazado una y otra vez las acusaciones de Vinicius, pero para la opinión pública existen más elementos de su posible comportamiento racista de que una invención del brasileño. En todo este contexto llegó el mexicanísimo Gianni Infantino, que nos cae muy mal, quien el fin de semana declaró que para evitar dimes y diretes, los jugadores que se cubran la boca al momento de hablar en la cancha deberán de ser expulsados con tarjeta rota su carrera y roja por el árbitro responsable del partido. La verdad es que la investigación del caso Vinicius Pristiani se ha reducido a un choque de versiones. Al clásico, no, yo digo que no y el otro dice que sí y así. Porque en la decena de videos del momento de la confrontación efectivamente no se puede apreciar qué fue lo que dijo el jugador de Benfica. Ni modo, nunca lo sabremos. Solo ellos lo saben. Y este ya puso orden. Lo peor del caso es que Pristiani apenas tiene 20 años de edad y sea culpable o no, su carrera ya quedó manchada para siempre por el terrible fantasma del racismo. Ojalá los responsables del fútbol estuvieran más preocupados en educar y atender a sus jugadores, que al final son ejemplo para millones de niños. La verdad es que a los directivos no les importa la esencia del juego y solo andan como prianistas desesperados ahí al final del sexenio para ver dónde hay más dinero y así. Ay, no, digan no al racismo, compañeros. Solecitos, ustedes no le entren a eso y tampoco a pelearse en las redes sociales por un jugador de fútbol. Se los pido, por favor. Se ven ridículos, ni los conocen. Pero bueno. A ver en qué acaba este chisme. Bueno, ya acabó, porque ya puso orden aquí el señor presidente de la FIFA. Y le voy a contar un último chisme, ya para no dejar. De última hora, en su conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Copa del Mundo FIFA que se disputará en el Mundial de 2026. Al cierre de su mañanera del pueblo, la presidenta informó la llegada del trofeo a la Ciudad de México para su exhibición tras su presentación del fin de semana en la ciudad de Guadalajara. Por su parte, directivos de Coca-Cola ofrecieron un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento y organización del torneo. Además, aseguraron que México está de pie, fuerte y listo para mostrarse al mundo. Coca-Cola entregó también 25 boletos al gobierno de México para repartir entre los ganadores del Mundial Social. Pero el momento que todos estábamos esperando finalmente llegó cuando nuestra presidenta con A develó el trofeo junto a Bebeto, campeón del mundo con Brasil en 1994. Segundos después, el astro brasileño cargó el trofeo y se lo entregó a la presidenta como la campeona que realmente es. Vamos con estas poderosas imágenes. Wow. ¿Una foto? Foto está ahí.
ahora invito a Bebeto que nos haga el honor de cargar el trofeo de la Copa Mundial FIFA. Bueno. Bebeto, por favor. Gracias por estar aquí. Wow. Claro que sí, señora presidenta. Wow. Wow. Para la selección. Eso. Eso. Estamos a 100 días del Mundial. Entonces prepárese. Ay, qué bonita. Ay, me ponen aquí a mi presidenta, por favor. Vean, qué bonita. Dice Miguel, eso es a título del señor Sol, que ya la saló, que por eso México no va a ganar. Lo dijo el productor, ¿eh? Fue el señor Sol. No sé qué instrucción presidencial tengamos después de esto, Miguel. En fin. Esto fue todo por el día de hoy, solecitos. No se olviden suscribirse, comentar y compartir este video con todos sus amigos y toda su familia. Nos vemos mañana con el corazón por delante. No se olviden ser libres y felices. ¡Adiós!